Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Orar viene del latino orare y quiere decir hablar, pedir o rogar por algo. Orar también es suplicar, adorar. Orar es hablar con Dios. Todos sabemos hablar o practicar con alguna persona, así que no es tan complicado aprender a orar. Dios es un ser personal, habla, escucha, siente. Por eso no debes dudar que Él te escucha cuando oras. La oración es el medio para comunicarnos con el Creador. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Yeshua, a pesar de que era el Hijo de Dios, tuvo una vida de oración. Él se levantaba muy de mañana para orar antes de comenzar sus actividades. Y si Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Creador, al Padre, en el nombre de Yeshua. Uno de los mayores errores de muchas personas es hacer oraciones a personas muertas que no pueden interceder por nosotros, o las hacen a un santo o a un ídolo. Esto es porque no leen la Biblia, o porque así les han enseñado, o porque siguen una tradición. La Biblia nos enseña que solo hay un Dios y un solo mediador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, hombre. Nadie sino solo Yeshua es el mediador. Fuimos adoptados por el Padre Celestial y por eso tenemos el derecho de orar a Él. No me eligierais vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan 15:16. No dice en el nombre Pedro o de Juan o de Pablo o de María, sino en su nombre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de orar? Muchas oraciones no son contestadas por pedir de una forma incorrecta. Por eso debemos aprender a orar, como tuvieron que aprender los discípulos de Cristo. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Debemos orar con fe. La fe mueve montañas. No fueron las largas oraciones las que movieron la mano de Dios, ni la elocuencia. La fe es la que abre la puerta de las bendiciones celestiales. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Debemos orar con humildad. Muchos le exigen a Dios o le ponen condiciones, algunos hasta lo retan. Eso no es humildad. Veamos un ejemplo. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Primero llegó rogándole, segundo dobló sus rodillas, tercero le pidió que hiciera su voluntad. El resultado fue que Yeshua tuvo misericordia y lo sanó. Debemos orar con perseverancia. Aunque no veamos la respuesta inmediata, Dios hará su obra. Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. También les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, en Lucas 18:1. Debemos orar conforme a su voluntad. Dios nunca nos va a dar algo que nos hará daño. La voluntad de Dios es perfecta y buena. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. ¿Por qué creemos que Dios puede contestar nuestras oraciones? En primer lugar, porque Él mismo nos dice que clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En segundo lugar, porque somos sus hijos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. En tercer lugar, porque Dios nos ha dejado muchas promesas en su palabra y Él es fiel a su palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hechos 10:23. Y finalmente, ¿qué cosas debemos pedir en oración? Nuestro Señor Yeshua nos dejó un modelo de oración en el Padre Nuestro. Muchos repiten las mismas oraciones muchas veces en los rezos
o sus oraciones son monótonas, o repiten lo que otros escribieron. Yeshua dijo lo siguiente: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. La oración es para adorar a Dios y no solo para pedirle cosas. Segundo, debemos pedir que su reino venga. Cristo vendrá con poder. Tercero, que se haga su voluntad y no la nuestra. Cuarto, que nos dé nuestro pan diario para nuestras necesidades diarias. Y quinto, que Él nos perdone y nos ayude a perdonar, porque si no, no seremos perdonados. Mateo 6, 9, 15.